Ya. Entonces, todos pueden visualizar la presentación, ¿verdad? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es las alteraciones del crecimiento. Ya hemos avanzado parte, pero ahora lo vamos a enfocar a lo que es el desarrollo de las neoplasias o cáncer. Entonces, ya hemos visto todas las adaptaciones celulares. Ustedes las pueden recordar. Esta es una imagen que nos muestra todas ellas. Ahora, las que nos vamos a enfocar es en la hiperplasia, en la metaplasia, la displasia y la anaplasia. Entonces, aquí hay una representación de las células, cómo se verían de forma normal. Esto está esquematizado en un epitelio cúbico simple. La hiperplasia era el aumento del número de las células de un tejido. Entonces, en la hiperplasia, ¿qué es lo que vamos a ver? Un número mayor de células con todos sus componentes, pero del mismo tamaño que las células normales, sin alteraciones nucleares, sin alteraciones citoplasmáticas. Es un proceso que puede ser reversible. Es decir, después de que ha pasado el estímulo que lo ha producido, puede volver a la normalidad. En ocasiones, la hiperplasia puede pasar a una metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es la sustitución de un tejido maduro por células de otro tipo maduro. Y generalmente, como está recalcando aquí, pertenece a la misma hoja blastodérmica, es decir, si es un epitelio, es de la hoja ectodérmica o mesodérmica. ¿Dónde se producía metaplasia principalmente? En el cuello uterino y el esófago y el tracto respiratorio. Entonces, estos tres órganos son los que pueden tender a lo que es llegar a una displasia, que ya es una lesión premaligna. Entonces, la metaplasia. La metaplasia también es potencialmente reversible. Por ejemplo, en el esófago. En el esófago de Barrett es cuando existe una metaplasia. ¿Cuál es el epitelio normal del esófago? Ya les he hecho esa pregunta varias veces, así que hoy día no pueden equivocarse al responder. ¿Cuál es el epitelio normal del esófago? Gianmarco, Mauricio, Stephanie, Álvaro. Estratificado plano, no queratinizado. Muy bien, Stephanie. Entonces, este epitelio sufre una metaplasia. ¿Qué tipo de epitelio? A un epitelio cúbico simple, que es el epitelio del estómago. ¿Por qué? Porque hay un reflujo gastroesofágico, es decir, el ácido va hacia el esófago y este ácido va a dañar al esófago. Por eso, para protegerse, el esófago cambia de epitelio y se convierte en un epitelio cúbico. Pero este epitelio cúbico no es apto para recibir los traumatismos que causa el bolo alimenticio. Por lo tanto, también es débil, al mismo tiempo que es fuerte hacia el ácido. Entonces, sí o sí va a causar lo que es una lesión. Y si la lesión persiste, es decir, si el reflujo continúa, ¿qué pasa? Se produce una displasia. ¿Qué es la displasia? Aquí lo dice, es una proliferación celular desordenada que aparece sobre un tejido primario, específicamente sobre una metaplasia. No es neoplasia, pero ya hay cambios celulares en la arquitectura.
Fíjense aquí la imagen, cómo están las células. Primero hay pleomorfismo, es decir, esta célula no se parece a esta otra, esta a esta otra. Entonces las células tienen diferente tamaño y diferente forma. Después hay aumento de pleomorfismo nuclear, citoplasmático y nuclear. Los núcleos son de diferente tamaño. Entonces hay hipercromasia nuclear y aumento del índice núcleo-citoplasma. Si se fijan en la representación normal, los núcleos son uniformes y son pequeños, pero aquí ya son grandes y son más oscuros. Entonces esta displasia aún es una lesión reversible, sin embargo ya es una lesión premaligna. Ahora la displasia se puede acompañar de lo que es anaplasia. ¿Qué es la anaplasia? Es una falta de diferenciación celular. Es decir, las células están totalmente dismórficas, o sea, no tienen la forma del tejido normal. Si bien la anaplasia se puede acompañar de displasia, la anaplasia también se ve en lo que son los tumores. Entonces, los tumores con mayor anaplasia tienden a ser más malignos. Si se fijan acá en la anaplasia podemos ver células de mayor tamaño y además estas figuras. Estas figuras corresponden a figuras de mitosis. Aquí, por ejemplo, vemos una mitosis en profase y aquí en una metafase. Entonces, las células del tejido ya no se diferencian al tejido normal. Es un tejido totalmente anárquico. Por lo tanto, ya se puede producir lo que es una neoplasia. Entonces, en algunas neoplasias se sigue este camino o esta evolución, por decirlo así. Primero existe una hiperplasia. Como consecuentemente ocurre una metaplasia, posteriormente una displasia, acompañada de anaplasia a veces, y desemboca en lo que es la formación de un tumor. Entonces, conocer todas estas adaptaciones celulares que pueden llevar a un tumor nos sirve para ver el estado evolutivo del cáncer. Ahora, no siempre todos los tumores tienen este estadio evolutivo. Algunos son generados por virus, otros por delecciones genéticas repentinas que hacen que haya un crecimiento anárquico de lo que son las células. Continuando, vamos a ver ejemplos de cómo ocurre esta evolución y desemboca en lo que es cáncer. Este es un esquema de lo que es el epitelio del cuello uterino. El cuello uterino, el cáncer de cuello uterino, es causado por el virus de el HPV, que va a producir alteraciones en el genoma del epitelio y va a llegar a lo que es el cáncer. El virus del papiloma humano, entonces, ¿cómo actúa? Primero tenemos un epitelio normal. ¿Cuál es el epitelio del cuello uterino? Es el mismo que del esófago, con la diferencia de que este es más secretor. Entonces, tenemos un epitelio plano estratificado, no queratinizante, normal. ¿Qué hace? Primero, la mujer tiene la relación sexual, se contagia por el virus del papiloma humano, específicamente los virus más agresivos son el número 16 y el número 18, entonces ocurre una hiperplasia, donde se ve que la capa basal se hace más displásica. Fíjense, acá teníamos una pequeña capa basal y aquí la capa basal se hace más grande, las células se hacen
con núcleos más grandes y algunas incluso son binucleadas, como se muestra en el esquema. Y ocurre lo que ya es la displasia. La displasia en el cuello uterino tiene 3 grados y se la cataloga como una lesión intraepitelial y es una lesión premaligna. En este caso se observa una displasia de alto grado, es decir, cuando ya la displasia abarca todo el epitelio, es una displasia de alto grado. Esta displasia va a empezar a romper lo que es la membrana basal, que está en la base de todo el epitelio, que está intacta en las 3 primeras figuras, si se fijan. Y acá, cuando ya el cáncer ya está formado, hay un rompimiento de esta membrana basal y las células malignas empiezan a infiltrar al tejido subyacente. Entonces, ya lo denominamos cáncer. Este es el ejemplo con lo que ocurre en el epitelio del cuello uterino. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo del carcinoma escamoso de las vías respiratorias. ¿Qué tipo de epitelio reviste las vías respiratorias altas? Es decir, laringe, tráquea, bronquios. ¿Quién sabe? Álvaro, Gianmarco, Mauricio, Stephanie, ¿qué tipo de epitelio reviste las vías ¿Es respiratorias? cilíndrico, doctora? ¿Cómo, Gianmarco? No te escuché bien. Cilíndrico. Sí, no. ¿Ya? ¿Cilíndrico? Pseudoestratificado. Ciliado. Pseudoestratificado ciliado. Muy Sí. bien. Entonces, el epitelio normal, como ven acá en la figura, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Es un epitelio que tiene los núcleos a diferentes niveles. Y aquí, si se fijan en la imagen, se observa una pequeña capa rosadita, como pelitos, que son los cilios y los núcleos. Este es un epitelio normal. Ahora, ¿qué es lo que hace que cambie este epitelio? El principal cancerígeno conocido en nuestro medio es el tabaco. Entonces, la persona fumadora hace que las toxinas del cigarrillo entren en el interior de su cuerpo, por lo tanto, este epitelio sufre una hiperplasia. Fíjense, aquí ya el epitelio es más desordenado, los núcleos son más grandes y han aumentado el número de las células, pero fíjense, en su superficie todavía se observa lo que es los cilios. Pero como este epitelio no resiste todas estas toxinas, tiene que transformarse en un epitelio más fuerte. Entonces, se transforma en un epitelio escamoso. Así ocurre lo que es una metaplasia. Pero este epitelio, al mismo tiempo que es más fuerte contra el humo del cigarrillo, también es más débil y ya no cumple la función para la cual lo requerimos. ¿Para qué funciones tiene el epitelio de la tráquea y los bronquios? ¿Qué función cumple? Mauricio. Gianmarco. Llevar aire a los pulmones. Ya. Está bien, aire y la secreción de moco. Y además, sacar aquellas partículas que no sean adecuadas para que lleguen a entrar al pulmón. Actúa como filtro, ¿no? Exacto. Es un filtro para
todo tipo de partículas. Entonces, una vez que la persona ya se hace un fumador crónico, ¿qué es lo que ocurre? Daña este epitelio. Por lo tanto, este epitelio, para adaptarse a esta lesión, intenta hacer lo que es una metaplasia. ¿A qué epitelio? A un epitelio escamoso estratificado. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Una vez que ha ocurrido esta metaplasia, debido al daño continuo de este epitelio, ¿qué ocurre? Lo que es una displasia. Fíjense, aquí era un epitelio escamoso, estratificado, todavía con características benignas. Entonces, acá ya ha habido un cambio. Fíjense, los núcleos son irregulares, más agrandados. La relación núcleo-citoplasma ha aumentado. Incluso en la capa más basal o más superficial se observan núcleos. Ya existe una displasia. Por lo tanto, que llega a lo que es un carcinoma in situ y a un carcinoma invasivo. ¿Qué ocurre en todo este proceso? También ocurren alteraciones genéticas. Hay una disregulación de lo que es la telomerasa. La telomerasa son partes del genoma que permiten que no exista el envejecimiento y además regula lo que es la multiplicación celular. Entonces, todas estas toxinas van produciendo en diferentes partes del genoma lo que es una alteración, por lo que al final el gen de supresión tumoral está totalmente inactivado, que sería el P53. Por lo tanto, se produce lo que es una neoplasia. Si quieren ver o leer más acerca de este mecanismo, pueden ingresar al enlace que está ahí. Esta diapositiva se los voy a subir a la plataforma, así que si desean leer, pueden hacerlo. Otro ejemplo. Otro ejemplo es lo que ocurre con la próstata. La próstata, por la disminución y alteración del estímulo hormonal, también llega a producir lo que es una hiperplasia. Tenemos la próstata normal. Ya cuando la persona envejece, el varón específicamente, primero va a producir una hiperplasia benigna de próstata. Estas células que se veían, estas glándulas tubulares, tubuloacinares, se repliegan más y se multiplican y causan una hiperplasia, que es benigna. Pero se han realizado estudios en ratones y se ha visto que este gen, el PTEN, que es un supresor de neoplasias, se ve alterado en ciertos casos y puede producir lo que es de la hiperplasia, una displasia, que primero va a ser una displasia de bajo grado. Puede llegar a ser una displasia de alto grado y finalmente ir a lo que es un carcinoma. Fíjense, la estructura normal es esta. ¿Qué tipo de epitelio recubre la próstata? Un epitelio cilíndrico simple, en dos capas, en algunas células, es decir, sería biestratificado en algunas zonas. ¿Por qué? Porque el epitelio basal es lo que va a regenerar y el epitelio superficial va a secretar el producto que se ve en la luz glandular en esta imagen. Entonces, se produce la hiperplasia y las células se hacen
más plegadas hacia la luz. Poco después, la arquitectura de las glándulas se hace más irregular, hasta que no se observan glándulas, donde ya se considera un carcinoma invasivo de próstata. Entonces, esta imagen es de un artículo, ¿no? Que les va a explicar cómo el petén va inactivándose en la secuencia de neoplasia intraepitelial de bajo grado y neoplasia intraepitelial de alto grado. PIN significa neoplasia intraepitelial prostática. Entonces, esta imagen es otro ejemplo de cómo de lo normal se va a una hiperplasia y, por último, desarrolla una displasia hacia el carcinoma. Otro ejemplo de esto tenemos la vesícula biliar. ¿Cuáles son las características? ¿Qué epitelio tiene la vesícula biliar? ¿Cuál es su epitelio normal? Álvaro. Gianmarco, Mauricio. Tiene un epitelio cilíndrico. Ya, muy bien. Es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor o secretor de líquido. Y tiene microvellosidades que permiten la absorción. Entonces, fíjense, esta es la mucosa normal de lo que es la vesícula biliar. Y fíjense, tienen una pequeña capita superficial que es menos pronunciada que la que hemos visto del epitelio respiratorio, que son sus microvellosidades. Entonces, este epitelio normal primero es afectado por una inflamación crónica. Cuando nuestra comida está demasiado saturada de grasas, ocurre una colecistitis. Entonces, una inflamación crónica de lo que es la pared de la vesícula biliar. Entonces, el P53, que es un gen es un gen que nos protege de la activación de las neoplasias, se ve alterado. Luego, ¿qué ocurre? Este epitelio se tiene que adaptar. Entonces, puede ocurrir dos tipos de metaplasia. Una metaplasia pseudopilórica, es decir, el epitelio se hace parecido a lo que es el píloro, a la mucosa del estómago pilórica. O una metaplasia intestinal, es decir, esta mucosa se hace parecida a lo que es el epitelio del colon o del intestino, en este caso duodeno, yeyuno e ilio. ¿Qué ocurre? Principalmente en la metaplasia intestinal ocurre lo que es una displasia. Fíjense otra vez la desorganización celular. Los núcleos ya no son basales, sino se los ve a diferentes niveles del epitelio. Entonces llega a un carcinoma in situ y a un carcinoma invasivo. Nuevamente tenemos la secuencia. La colecistitis causa una metaplasia. Aquí ya no hay hiperplasia, pero hay metaplasia, displasia y carcinoma in situ. Hasta la displasia, todas estas lesiones aún son reversibles. ¿Qué tiene que desaparecer? Lo que está causando la inflamación crónica. Es decir, el paciente tiene que cambiar de dieta o, en este caso, generalmente el tratamiento es quirúrgico y le van a hacer una colecistectomía, le van a sacar la vesícula. En todo este proceso se ven alterados nuevamente los genes, especialmente el gen supresor tumoral P53 y otros tipos de genes, el P57 y todos los genes que ven acá. Si quieren leer de mejor manera el artículo, aquí tienen nuevamente el enlace. Entonces, esta es la muestra de cómo una simple hiperplasia puede degenerar en lo que es
el cáncer. Ahora, no es el único lugar donde ocurre esto, o los únicos lugares que presentan estas alteraciones, sino tenemos también en el estómago, en el esófago y, como hemos hablado, en el cuello uterino. Cuello uterino es algo más complicado. ¿Por qué? Porque aparte tiene la presencia de lo que es el virus del papiloma humano. Entonces, es un cáncer debido a las alteraciones que causa este virus en lo que es el epitelio del cuello uterino. Lo que yo deseo es que ustedes lean estas 2 páginas, eso les estoy dejando como tarea, estas 3 páginas, perdón, y realicen un comentario de cada una de estas 3 páginas una vez que hayan leído. Esta es la tarea de esta semana. Van a ingresar al enlace, van a leer lo que es la displasia de todos estos lugares y van a realizar un comentario. Entonces, esta es nuestra introducción para la próxima semana, que ya vamos a avanzar lo que son los tumores. Benignos, malignos, cómo diferenciarlos, qué es una metástasis, en sí todo lo que tiene que ver con los tumores. ¿Y qué se necesita para esto? Que ustedes puedan leer previamente el tema que está en su libro. ¿Para qué? Para que puedan entender por qué el cáncer es la enfermedad que está aumentando por el estilo de vida que llevamos y en el futuro va a ser una de las enfermedades que sea más frecuente en nuestro medio, que poco a poco va aumentando. Entonces ustedes tienen que conocer muy bien los parámetros. Por eso les voy a pedir que lean para la próxima clase el tema. Así va a ser más fácil y ustedes van a poder entenderme de mejor manera. ¿Han entendido la tarea que tienen para el día de hoy? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Entonces, Solo es hacer comentario, ¿no, doctora? solamente tienen que hacer un comentario. Nada más. Les voy a subir entonces la presentación para que ustedes puedan consultar. La página está en inglés, pero si le ponen traducir, les va a traducir. Obviamente no va a ser una traducción perfecta, pero les va a permitir leer y entender lo que se está intentando transmitir el texto. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario que tengan? ¿Duda? Esta parte del tema está dentro del capítulo de neoplasias del libro, ¿no? Este tema no está dentro Ah, ya. de su libro. Es un apartado que estamos avanzando para que ustedes puedan entender bien lo que es la progresión del cáncer, porque ya habíamos avanzado esto en adaptación celular, Sí. si es que recuerdan. Entonces, ahorita estamos dejando de lado la hipertrofia y la atrofia y nos estamos enfocando en lesiones que pueden progresar a lo que es un cáncer, que son la hiperplasia, la metaplasia y la displasia. ¿Y por qué tenemos que cuidarnos de cada una de ellas? Entonces, con esto finalizamos esta clase. Voy a subir la tarea. Lean las direcciones y los enlaces que están acá al final de la presentación. Hagan sus comentarios y nos vemos la próxima semana con el tema de neoplasias. Bueno. Está bien, doctora. Está bien, doctora. Gracias. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, No, chicos. doctora.